gracias a toda la gente que apoyó la primera temporada de Colectivo Lunar Entrevistas. Esta es la segunda temporada y tenemos a un gran invitado, Santiago. ¿Qué tal? De Cuarteto de Nos. Oye, Santiago, pues intentamos ser muy prácticos en estas entrevistas. Realmente ha sido un buen bagaje de lo que nos dejó el 2019, porque trabajamos con muchas bandas independientes en estas entrevistas. Ahora que está un artista como tú ya reconocido, quisiéramos saber cuál es tu historia, cómo iniciaste en la música. Y yo creo que, como todo el mundo, ¿no? Con esa cuestión de meterse a hacer una cosa que a uno le gusta. Yo me acuerdo que siempre hice muchas cosas. Lo primero que empecé a estudiar fue pintura. Y en determinado momento dije, pero yo me paso escuchando música todo el día. Yo tengo que pasar música. Y entonces a mí me puse a aprender algo. Y al poco tiempo fue que los conocí a Roberto y a Ricky Musso. Y armamos el proto cuarteto, digo, no, ya no tenía ese nombre, era una banda de covers de los Beatles y cosas así. Y nos, digamos, era como de esas cosas que vos decís, no, esto lo tenemos que hacer. Y en determinado momento empezó a surgir la idea de que yo siempre estaba con la idea, y ellos también un poco tenían la idea de hacer canciones, de hacer música que fuera nuestra, ¿no? Y nos resultaba un poco difícil ver qué hacer. Se nos ocurrieron cosas muy locas, pero decíamos, esto es medio impresentable. Y después empezamos a ver un montón de gente en Uruguay que estaba haciendo también cosas muy locas, que nos gustaban mucho, que nos parecían súper interesantes. Entonces dijimos, si estos anormales están haciendo esto ahora, nosotros podemos hacer estas otras cosas que se nos ocurren. Claro. Y yo de ahí en más, para mí siempre busqué generarme a nivel artístico cosas que fueran espacios de libertad, ¿no? Y bueno, con el cuarteto hemos logrado llegar realmente muy lejos, no sé, es como una cosa que nos va muy bien. Pero también me resulta muy importante esta cuestión de ponerle hoy en el Iguana está el cuarteto con un montón de gente, pero después hay toda una movida de artistas de acá en el patio, en la cual a mí la verdad me encanta participar, claro. Porque es meterme en lo que está pasando, que es muy difícil. Vos viste que a mí una cosa que me pasa ahora es que me resulta difícil encontrar música interesante dentro de lo que es más masivo, más mainstream. Claro. Hay mucha cosa nueva que decís, ay, mira, esto pega, y yo lo escucho y digo, falta algo. Y de repente, no sé, vos me has pasado cosas de bandas, y bueno, estuve tocando acá en el CI con varios otros músicos que me resultaron muy interesantes. Y me gustó mucho esa cuestión de ver la cocina de la música de cada lugar por dentro. Claro. Es realmente una cosa que me interesa mucho. Fíjate que Monterrey es una plaza donde hay más de 100 bandas básicamente en movimiento, y eso es muy importante porque mencionas esto de cuando tocaste en Sigi y mucha gente pues se emocionó por eso, y estos chicos que abrieron tu show estaban muy felices por eso, y aparte yo creo que genera una expectativa de que alguien como tú, que ya ha vivido muchas cosas, se diera también la oportunidad de tocar con gente nueva, ¿no? Eso habla muy bien de ti. Gracias. Y bueno, en el caso de Cuarteto, que era, bueno, abarcaste un poquito ya con la primera respuesta a varias cosas, pero en el caso de Cuarteto, ¿qué disco es el que tú dices, este es el disco que más me ha gustado, a este realmente le dimos ese toque que queríamos completamente? Sí. Yo creo que hay dos discos que son como fundamentales para entendernos, ¿no? Uh-huh. Por más que somos una banda muy, muy cambiante, vos agarrás todos los discos nuestros tienen su perfil, pero hubo dos que tuvieron una llegada muy importante. Uno en Uruguay, que fue un disco que se llamaba Otra Navidad en las Trincheras, que fue un disco que nos hizo pasar de ser una banda que tocábamos en lugares para público universitario, en Montevideo, en la capital, a que nos conocieran en todo el país, ¿no? Y después, en 2006, Raro,
fue como que también fue un disco que generó, ese disco Otra Navidad, nos planteamos muchas cosas diferentes, fue un disco muy anárquico, muy de ya no nos importa más nada, vamos a hacer lo que quieramos, claro. ¿No? Y Raro fue también un disco muy de riesgo, ¿no? Es decir, eran canciones, yo me acuerdo que Roberto decía, ay mira, tengo estas canciones que no sé si son medio distintas de lo que venía haciendo hasta ahora. Yo las canciones que están ahí mías, que son 2, son canciones que no había hecho para el cuarteto, ni sí ni no, era como que no las había pensado, hice algunas canciones, podría ser esta, y las que surgieron, que eran Pobre Papá y El Karaoke de mi noviecita, yo ya las había tocado en otras instancias, digamos, que no tenían que ver con el cuarteto. Entonces era como un riesgo importante, generar, digamos, tenía que ver con un cambio. Y lo interesante de eso es que nos abrió también muchas puertas. Yo creo que siempre, digamos, la idea de tomar riesgos es fundamental. Si vos te quedás en lo mismo, haciendo las mismas estructuras, hablando más o menos de lo mismo, siendo más o menos explícito en lo que decís, lo más probable es que no pase nada. Hay mucha cosa que pega mucho y que veo que también que es muy que se apega a muchas fórmulas, pero me da la impresión de que pega ese, pero podría haber pegado este otro y pueden durar muy poco, ¿no? Claro. Y yo creo que con el cuarteto hay una cosa que me parece interesante, que es la vigencia a lo largo del tiempo, ¿no? Como que la cosa no es una cosa que surgió, tuvo una explosión y a los 2 años desapareció, ¿no? Como que venimos haciendo cosas desde hace mucho tiempo, y siempre con un crecimiento, y un poco lo que me planteo yo en mi trabajo solista es lo mismo. Es decir, bueno, yo, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer tal cosa, bueno, vamos a hacerlo. Claro. Oye, hay algo que cuestionamos mucho en Monterrey, porque obviamente, como te digo, es una escena muy grande, y platicábamos acerca de eso. ¿Cuándo es el momento de dar el brinco? ¿Cómo sientes esa parte de decir, quiero dejar de ser independiente, ahora puedo exigir ciertas cosas? En el caso de ti o de Cuarteto, ¿cuándo sintieron que era el momento de dar ese golpe? Mira, en determinado momento empezamos a trabajar con un productor, con Juan Campodónico, el disco anterior a Raro, ¿no? No fue una cuestión de exigirle nada a nadie, porque nadie nos daba mucha bolilla, ¿no? Y el disco ese fue un disco que no se hizo con mucho dinero ni nada. Sí, finalmente se lo vendimos a un sello uruguayo y no pasó mucha cosa. Y después con Raro, lo mismo, lo hicimos con un presupuesto bastante acotado y de repente, ¡puf!, ¿no? Y entonces ahí sí, bueno, de repente podés empezar a negociar un poco más y decir, bueno, yo quiero esto otro, no sé qué. Y después Raro lo habíamos licenciado a EMI, después firmamos con Warner y después terminamos con Warner porque, no sé, como que no nos ofrecían mucha cosa así, y pintó la posibilidad de trabajar con Sony, y fue un buen cambio, digamos, pero te digo que en lo que respecta a mi vida, como que yo vivo los dos mundos, ¿no? Porque por otro lado yo me manejo como artista independiente, claro. ¿No? Y veo las dos realidades, ¿no? Yo veo que hay gente que... Yo creo que el tema de meterse con sellos grandes y cosas por el estilo, hoy en día es un poco como para cuando ya está todo el pescado vendido, ¿no? Cuando ya llegaste a algo que podés exigir algo, porque si no, es como que de repente hay gente que firma con sellos importantes y cosas así, pero lo que tienen que entregar es demasiado, entonces vos decís, entonces, ¿cuál es la gracia, no? Y entonces, no sé, yo creo que yo le doy mucha más importancia al hecho artístico que a cuándo es el momento en el que vas a dejar de ser independiente o qué. Sí. No, lo que me interesa más es eso. Ok. Oye, Santiago, algo que siempre buscamos saber, anécdotas así de que
que tengas de algún festival, de algún concierto, tanto buena como mala, algo que tú digas, esto fue genial, esto fue un logro o esto fue fatal. ¿Puedes contarnos alguna anécdota? Han pasado muchas cosas. Como se dice, bueno, por decirte una cosa, esta gira la empezamos con trayéndonos la parte de consola y eso nosotros. Y fue como que llegamos a la prueba de sonido y siempre que llegamos a las pruebas de sonido siempre había problemas con no sé qué. Y esta vez llegamos a la prueba de sonido y estaban todos como para la joda, como si prueben cuando quieran, ¿no? Probamos una canción y media, tipo así, una cosa así, ya está todo perfecto. Muy rápido y muy práctico. Sí. Y después también nos pasaron cosas yo me acuerdo de otras épocas, claro, somos una banda de muchos años, ¿no? Y esa cosa de probar sonido y que después esté todo igual, ¿no? Ahora vos metés todo en un pendrive y te queda todo bien y se supone, no siempre, que va a estar todo igual. Sí. Pero yo me acuerdo que de épocas de haber tocado en festivales y cosas así, que de repente ni siquiera daba para probar sonido y empezábamos a tocar y escuchábamos algunas cosas fuertísimas. Hoy otras ni las escuchábamos. No sé, hemos tenido una vida de guerra importante. No sé si siempre peleados con los ingenieros de audio. Claro, no, en general siempre tuvimos siempre el ingeniero, siempre el sonidista nuestro siempre fue alguien que es cercano y con buena onda. Pero una cosa que le pasaba muchas veces es que claro, tenía que armar un sonido, digamos, de medio de la nada. A como pudiera. Y yo creo que lo hacían bastante bien, pero bueno, es como... realmente nos ha pasado de todo y con el tiempo las cosas van mejorando. Claro. ¿No? Ya sabes manejarlo, ¿no? Claro, sí. Oye, Santiago, ¿qué música escuchas tú? Independiente de cuarteto, independiente de tu proyecto de solista, ¿qué música te gusta a ti? A mí, digamos, un poco el origen del cuarteto venía de los Beatles, que era una cosa que nos gustaba mucho a todos. Me acuerdo que después de eso empezamos a escuchar bastante música uruguaya que se hacía en ese momento, Leo Maslía, los que iban cantando. También en esa época escuchábamos rock de los 70s, tipo Led Zeppelin o cosas así. Y por ahí, digamos, y ahí hay como una especie de, te diría, de diferencia de perfil. A mí me empezaron a interesar mucho cosas como la música de Brasil, la bossa nova, Caetano Veloso, Jorge Gilberto, Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Mitchell, Neil Young, un montón de... muchos canadienses. Casualidad. Neil Young, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, son de mis favoritos. Me gusta mucho un español que se llama Nacho Vegas, que es muy capo y que me doy cuenta que a mí me interesa mucho, bueno, y se nota por lo que escribo, que me interesa mucho la gente que escribe, que la letra, que lo que dicen es importante, que tenga una pegada. Y que no son tipos, te diría que no son gente que sean así muy explícitos en lo que dicen, ¿no? Yo creo que hoy es mucho más revolucionario ser poético que estar tirando línea de mensaje y de que, ay, no sé qué, y que, claro. No sé, decir las cosas con mucha claridad. Está bien, marcas tu posición, decís, yo soy esto, pero yo creo que cuando haces eso solamente convences a los que ya están convencidos. Claro. Entonces, los mantienes ahí. Claro, y yo creo que el hecho poético y la canción, la música y todas las cosas que implican, va mucho más por el lado del subconsciente, de cosas que vos no te das cuenta, que ni yo me doy cuenta, ¿no? Y que ahí se produce una cosa con el público que para mí es la más significativa, ¿no? Y que es bastante inexplicable en general, y que es la que más me interesa. Oye, hay una pequeña dinámica antes de
de ir terminando esta entrevista. Es la entrevista más seria que hemos tenido. Casi siempre estamos tomando y ahora tú con café. Pero esto... Me espera una noche larga. Ya sé. Oye, esta dinámica es algo que se me ocurrió hace ratito para esta entrevista. Pero bueno, supongo que ya lo había visto en alguna parte, ¿no? Yo voy a decir una palabra, una frase, y tú me dices lo que se te venga a la mente, ¿no? Muy bien. Poesía. Lorca. Uruguay. Onetti. Lo verdadero es un momento de lo falso. Lo verdadero no existe. Familia. Una forma de organizarse. México. Comida rica. Cine. Cine. La película de Rolling Thunder Review de Bob Dylan fue la última película que la vi este año y que me mató, porque aparte tenía muchos primeros planos de la cara del tipo cantando y aprendí a cantar un montón más. Fue como que dije, ay, claro, era esto lo que había que hacer. Claro. Por más que es música, pero es una película y bueno, nada, está muy buena. Se la recomiendo a todo el mundo. Grammys. Grammys, no sé, ganamos una vez. No me gusta Las Vegas. Después que ganamos, es como que al año siguiente dijimos, bueno, está, siempre estamos nominados, ¿no? Y empezaron con esa cuestión de que, bueno, sí, pero les pagamos esto, pero ustedes tienen que pagar esto otro. Y yo, no. Yo voy si me pagan todo. Si no me pagan todo, no claro. Voy. Y tal, el último que fui fue el que ganamos. Oye, gobiernos. Gobiernos. Es muy interesante la cosa. A mí me parece que los gobiernos tienen muy poco que ver con las decisiones que se toman realmente. Yo creo que las decisiones no tienen que ver con los gobiernos, ni con la corrupción, ni con que sean buenos, ni con que sean malos, porque las decisiones que se toman tienen que ver con otras cosas, tienen mucho más que ver con el capital, con el dinero, con las empresas, que son las que manejan los gobiernos, ¿no? Porque todos los gobiernos de alguna manera hacen campañas, esas campañas son bancadas por empresas o por personas, y después cuando están en el gobierno dicen, che, acordate que claro, yo fui... Entonces, por eso como que no es que no sea importante la política, yo soy una persona muy, digamos, muy politizada como todos los uruguayos, pero me doy cuenta que, digamos, que el peso que tienen los gobiernos es bastante débil en el mundo contemporáneo. Fútbol. Fútbol, soy como una niña. Las niñas saben más de fútbol que yo a esta altura del partido, sí. Okay. Había una época que decían que explicarme la ley de Orsay, del offside en el Río de la Plata se dice Orsay. A mí era más difícil que explicárselo a una mujer, ¿no? Que era una época en que a las mujeres no les interesaba mucho el fútbol cuando yo iba al colegio. Ahora a las mujeres en general les gusta mucho más el fútbol y entonces la comparación esa ya no tiene sentido. Explicarme la ley de Orsay a mí es muy difícil y punto. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que es un honor que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, Colectivo Lunar está intentando, bueno, toda esta música que te he pasado en este tiempo, son gente con la que intentamos trabajar, que están triunfar y esperamos verte pronto. Eso trataremos de hacer. Hay algunos proyectos ahí para que la gente esté al pendiente y bueno, muchísimas gracias. Lo anunciaré por mis redes y bueno, por las redes de Colectivo Lunar cuando vuelva por aquí. Muchas gracias. Esta es una producción de Normedia, gracias a Santos, que es el involucrado y el productor y el vale todo de aquí. Y bueno, gracias, Santiago.